organizado por la Jefatura de Estudios Fundamentales de UPB La Paz, junto con la Jefatura de Economía. Esta noche les vamos a presentar un seminario que titula Economía y Género. Entonces, antes de empezar, vamos a dar un par de minutos más para que los que quieran participar entren a la plataforma y vamos a iniciar en un par de minutos. Vemos que nuestra lista de participantes se incrementa rápidamente. Tenemos ya 37 participantes. Creo que llegamos a 40 y podemos empezar. ¿Te parece, Pilar? Ya estamos acercándonos. Okay. Sí, sí. Reconozco a varios alumnos de la carrera, profesores. Sí, bueno, llegamos a 40. Muy bien. Bueno, en este seminario en el que vamos a tratar un tema que es relevante, creo que en este momento y en todo momento, es el de economía y género. Y para ello tenemos a dos expositoras entendidas en el tema. Primeramente nos acompaña Patricia Osorio, que es consultora de organismos internacionales y entidades gubernamentales para la incorporación del enfoque de género en el proceso de presupuestación y planeación a nivel local y nacional. Es profesional con estudios en planeación y en presupuesto público, pro equidad de género contra la pobreza, especialista en planeación del desarrollo y en derechos humanos, vinculada durante los últimos 18 años a procesos de transversalización del enfoque de derechos de las mujeres y de igualdad de género, en la planeación y presupuestación, tanto a nivel nacional como territorial, con el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Patricia nos va a presentar un tema sobre presupuesto y equidad de género, y a continuación nos va a acompañar Natasha Morales, que tiene una maestría en Desarrollo Económico del Instituto de Estudios Sociales de la Haya de los Países Bajos. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en distintas organizaciones internacionales a nivel regional para distintos países de América Latina, con varios estudios publicados sobre economía política, género, salud, protección social, niñez, adolescencia, juventud y etnicidad. Natasha nos va a hablar del tema de salud vinculado al tema de género. Entonces, les agradezco a ambas por participar de este espacio de discusión que está tratando de promover la UPB, y les cedo la palabra primeramente a Patricia, que nos va a hablar de este tema de presupuesto. Patricia, estaríamos apuntando a unos 20-25 minutos, seguido de una ronda de preguntas. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. La idea es como hacer una mirada muy ágil de qué se trata esto. A mí sí me gusta mucho la idea de que estén estudiantes y estudiantes de economía
que puedan interesarse por este tema, que puedan generar mayores desarrollos en él. Como ven ustedes aquí, que les recomiendo este tipo de lecturas, pues no se trata de que las mujeres nacemos con mayores habilidades para hacer oficio, o para ser tiernas, o para cuidar de los hijos. Desde que nos regalan algo a la más tierna edad es un traperito con una escobita, unos platicos, unas ollitas. Entonces los estereotipos son, como nos dice Chimamanda, son versiones incompletas de las situaciones. Entonces, de lo que estamos hablando es de los derechos de las mujeres. Y como desde su condición de derechos, pues son universales, son indivisibles y son interdependientes. Y ante todo, es deber del Estado garantizarlos, protegerlos y, por supuesto, respetarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en el mundo? Aquí vemos unos datos de varios países, unos datos de Colombia en educación. Entonces, sí, hemos mejorado en términos de cobertura, la cobertura se ha ido igualando, pero cuando nos aproximamos a mediciones de calidad, vemos que está presente una brecha que se origina en los currículums, en lo que pasa en clase, en la actitud del personal docente. Entonces, es el derecho a la educación, pues es un derecho en el que tenemos problemas. Cuando pasamos a la formación universitaria, igual, aquí vemos unas cifras de Colombia en las que nuevamente persiste el tema. Las mujeres vinculadas, las mujeres estudiando profesiones más asociadas a esa perspectiva que se tiene de las mujeres, a esos estereotipos, y de menor reconocimiento social y económico. Entonces, así vamos con ese derecho. ¿Qué pasa con las mujeres que están estudiando? Aquí salió hace poco este informe de la OEA sobre el uso de drogas en las Américas. Ustedes ven cómo la prevalencia tanto en el 2015 como en el 2018 de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes universitarios por sexo, por país, prácticamente salvo en Perú, fue más alto en las mujeres, incluido el caso de Bolivia. Entonces, esto es una muestra de que las situaciones tenemos que abordarlas diferencialmente y que las vivimos diferencialmente, hombres y mujeres. Aquí tenemos cuando ya salimos de la universidad, cuando llegamos al mundo laboral, vuelve y juega. Entonces las mujeres estamos en los mayores niveles de informalidad, los hombres al mismo trabajo ganan más que las mujeres, la participación laboral de las mujeres es menor. Aquí les dejo como estas cifras. Obviamente, ¿esto en qué se traduce? Pues por una parte se traduce en que las mujeres somos en menor porcentaje partícipes del sistema pensional. Tenemos menores opciones y todas las reformas que se van dando son conducentes a esto. Y este tema, por ejemplo, que está tan en mención últimamente, como el tema de las mujeres que están en el mundo de las ciencias. Hace poco hubo un comunicado internacional de las mujeres que están en el mundo de las ciencias, que están haciendo sus doctorados, sus postdoctorados, y cómo la pandemia les está afectando y les está impidiendo ir a la par de sus compañeros hombres en el logro de resultados. Entonces, tenemos en ese mundo laboral unos retos que ya, o sea, se veían venir, pero que ya están aquí, y que todo esto que estamos viviendo de la pandemia lo aceleró. Y es el tema de la automatización, es el tema de la inteligencia artificial. Ustedes aquí ven unas cifras que produce el BID sobre cuál sería el promedio por sexo de afectación salarial. Y pues en todos los países vemos que la afectación es mucho mayor para las mujeres. Entonces cabría esperar que los estados, que los gobiernos
estén preparándose y estén actuando en este sentido, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es que todo esto, ¿en qué se traduce? Pues en que las mujeres somos las más pobres dentro de los pobres, o sea, lo que va a llamarse feminización de la pobreza. Esas son unas cifras de Colombia, pero este es un fenómeno mundial. La mayor pobreza de los hogares con jefatura femenina, que pues suelen ser monoparentales, no hay esposo, en cambio los hogares pobres con cabeza masculina, hay mujer que no solo hace trabajo de cuidado en la casa, sino que en muchos casos sale o desde la casa busca algunos recursos adicionales. Y pues la máxima expresión, el punto, el culmen de la discriminación contra las mujeres, que es la violencia, el tema del feminicidio, en todas las culturas, en todos los países, o sea, no es un tema de Latinoamérica, no es un tema, ustedes ven que España, Francia, la situación de violencia contra las mujeres es bastante crítica. Y pues el tema en Colombia se viene trabajando digamos, van 2 informes detallados con caracterización territorial muy detallada de qué ocurre con la violencia contra las mujeres. Aquí les muestro unos datos que suscitan muchos análisis desde la lógica de quiénes son los agresores de las mujeres. Entonces, como ustedes ven, los agresores conviven o han convivido con las mujeres. Que eso, pues como lo vamos a ver ahora, tiene unas implicaciones en lo que estamos viviendo ahora en materia de confinamiento, pues de agravar lo que está ocurriendo. Entonces, esto lo que nos muestra es que a pesar de que se crean mecanismos de género, es decir, secretarías de la mujer, ministerios de la mujer, oficinas de la mujer, de que cada vez el discurso se posiciona más, siguen asesinando a las mujeres, sigue presentándose la violencia intrafamiliar, sigue presentándose la discriminación laboral. En este momento la pandemia lo que nos ha mostrado es que la mayor afectación en términos de desempleo es para las mujeres. Entonces, como lo estamos haciendo, no logramos realmente que las mujeres, con todo su potencial, siendo un poco más de la mitad de la población del mundo, se incorporen plenamente al desarrollo y más en este momento tan crítico en que lo requiere el mundo. Esta es una imagen que nos resume un poco la situación en Colombia, en Ecuador, frente a los impactos del coronavirus, específicamente frente a la vida de las mujeres. Y vemos entonces las afectaciones que ya se empiezan a medir en materia de empleabilidad. En Colombia la tasa de desempleo fue el 19% y por supuesto mayoritariamente mujeres, ¿sí? La pobreza, pues si eran más pobres los hogares con cabeza mujer, pues imagínense qué nos habrá ocurrido con este desempleo, ¿sí? La violencia contra las mujeres en el país se ha aumentado. Ayer salió el dato de feminicidios y está el tema de la brecha digital. La brecha digital que se ve como la alternativa de corto y de mediano plazo laboralmente, pues está precedida de una brecha digital de género. En el caso de Colombia y en el caso de la CEPAL lo ha medido para toda Latinoamérica, lo que se encuentra es que las mujeres y los hombres tienen un uso en tiempo similar, ¿sí? Pero el uso que hacen los hombres es un uso más especializado, más orientado al tema laboral. Entonces ahí nos surge el tema de la reconversión. Y todo esto, todas estas dificultades pues están paradas sobre el tema del trabajo de cuidado no remunerado. Colombia ha hecho 2 mediciones en los últimos 6 años de este trabajo de cuidado no remunerado y por supuesto pues lo que ha hecho es corroborar lo que todos sabemos, que las mujeres dedicamos 3 veces
más tiempo que los hombres a ese trabajo de cuidado. Por supuesto, eso en lo que se traduce es en que las mujeres tenemos menos opciones laborales, tenemos menos posibilidades de salir a estudiar, menos, o sea, y si lo hacemos con más esfuerzo, expuestas a más violencias, ¿sí? Pero también que a pesar de todo esto, pues también hay unas dificultades que se reflejan en salud mental de las mujeres. Y es un trabajo que está invisibilizado. Bolivia es un país también que ha avanzado en este tema del trabajo de cuidado no remunerado, pero digamos que está como en la base de esta problemática, o sea que las mujeres, a pesar de salir a trabajar, de estudiar con mucho esfuerzo, tienen la carga, si no tienen hijos, de los padres mayores, de los abuelos, de los tíos, y tienen la responsabilidad social y todo el tiempo tienen que lidiar con los estereotipos en este sentido. En Colombia se ha tratado y se busca por todas las vías. Estos son unos anuncios que se circularon el año pasado sobre el tema del Día de la Madre. Son un poco similares, yo me imagino que ustedes están más familiarizados. Argentina maneja mucho el tema de que eso, frente al trabajo del cuidado, decir que eso no es amor, eso es trabajo no remunerado, ¿sí? Midiendo el tiempo y visibilizando todo ese trabajo que hacen las mujeres en su rol de madres. Entonces, todo esto lo que nos muestra es que hay un rol, hay un parámetro, ¿sí? Como veíamos, hay un estereotipo también para la acción gubernamental, ¿sí? Que no necesariamente se ajusta a las características de la vida de las mujeres en toda su diversidad, ¿sí? Una serie de estereotipos que se nos presentan en la planeación. Hoy aquí en Colombia hubo una publicación en un periódico de circulación nacional muy interesante sobre el tema de la renta básica, ¿sí? Que una de las dificultades, digamos, de todo este tema de las transferencias monetarias condicionadas que se verían desplazadas por esa renta, pues es el tema de partir de que, porque van por hogar, ¿no? En cambio, la renta básica es individual. Las transferencias condicionadas tienen la lógica de pensar los hogares como una unidad universal, similar, pareja, de una distribución, de unas relaciones de poder absolutamente equitativas, democráticas, y más lejos, muy lejos de eso, pues está cómo funcionan las familias. Entonces, quise dejarles como esta imagen que es un poco pesada para que quienes se interesen puedan como retomarla en algún momento, porque es un poco pensarnos el tema de cómo se planea lo público, cómo se está presumiendo y de qué se está partiendo cuando se formula un proyecto, cuando se define un programa, ¿sí? Una cosa típica con la que funcionamos en toda Latinoamérica, como les mencionaba, todo el tema de las transferencias monetarias condicionadas. Normalmente las condiciones las tienen que cumplir las mujeres. Llevar a los niños a controles médicos, ir a las escuelas de padres, abrir las cuentas y tener, si están en el área rural, que desplazarse muchas horas. Lo que les impide que un trabajo remunerado, ¿sí? Lo que les ata, digamos, a estas dinámicas que son un poco, que merman la capacidad de agencia de las mujeres. Entonces, un tema central en esto es partir de que esto no es un tema de feministas, este no es un tema de mujeres, este es un tema de mejorar la gestión de lo público, este es un tema de democracia. Este es un tema de lograr potenciar todas las recursos y posibilidades que se tienen en cada país.
es en este sentido que surge todo este tema de planear y presupuestar con enfoque de género, que ustedes, pues Bolivia es uno de los países pues más reconocidos con en este tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, pues esto como recoger aquí, comentarles que no se trata pues de tener un presupuesto separado para las mujeres, o sea, entonces que le pongan para que el Ministerio de la Mujer sea una mini alcaldía o una mini presidencia que haga de todo un poco, ¿sí? No, no se trata de eso. Se trata es de reconocer que todo lo que se hace gubernamentalmente afecta diferencialmente a hombres y mujeres, que cada decisión que se toma, ¿sí? Puede tener efectos diferentes en hombres y mujeres y que el ideal sería tener la opción de respuestas diferenciales para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no solo tienen necesidades, intereses diferentes, sino que también tienen potencialidades y opciones de contribuir al desarrollo diferentes, ¿sí? Entonces, esto tenerlo muy en mente, no se trata de un presupuesto aparte para las mujeres. Este tema de planear y presupuestar con enfoque de género, que ustedes llevan más tiempo realmente que Colombia, igual no es un tema, digamos, que Latinoamérica no empieza con esto, ni tenemos tampoco las experiencias más avanzadas. Aquí, pues también pensando en los estudiantes de economía, aquí vemos cómo el Fondo Monetario Internacional tiene todos unos desarrollos conceptuales en torno a este tema de los presupuestos con enfoque de género. Aquí vemos lo que recomiendan los países del G7 en la materia de cómo reconocen que efectivamente esto contribuye y dan unos tips precisos como ustedes verán, por ejemplo, en el segundo grupo, todo el tema de cuidado infantil subsidiado. Pues esto no es otra cosa que lo que tanto se habla por estos tiempos y más a raíz de la pandemia, que son los sistemas de cuidado, que no es solo para el cuidado infantil. Claro, ellos como país desarrollado, pues eso lo piensan y ustedes recordarán que cuando arrancó esto de la pandemia en Europa, de los primeros temas que saltó en los medios fue pues las mujeres enloqueciéndose haciendo trabajo desde casa, teniendo que atender al mismo tiempo a sus hijos. Pero digamos que todos sabemos que en Latinoamérica también entonces se cuida al abuelo, a la abuela, a la persona que está enferma. O sea que todo esto es mucho más complejo que el tema del cuidado infantil, pero digamos quise mostrarles esto, sí, para entender que no es una lógica de algo puntual, o sea que simplemente en Latinoamérica nos estamos poniendo a tono, ¿sí? Incluso el Fondo Monetario Internacional ofrece cursos en tema de planeación y presupuestación con enfoque de género. Y ya para nosotros, para Latinoamérica, aunque también los primeros a nivel mundial, pues desde la plataforma de acción de Beijing se viene planteando el tema de incluir en el accionar público toda la planeación y presupuestación con enfoque de género. O sea, que los compromisos se materialicen. Y pues obviamente en el 95, cuando se propone esto en Beijing, tiene su antecedente en experiencias consolidadas como la de Australia, ¿sí? Como la del Reino Unido, que avanzaron, claro, en momentos muy importantes de resurgimiento de la democracia en estos países. Pero digamos que hay un mandato internacional, hay un seguimiento. Para efectos de Latinoamérica tenemos el consenso de Santo Domingo con su estrategia de implementación, que es la estrategia de Montevideo, que es del 2016, que también se refiere explícitamente al tema de incorporar el enfoque de género en la planeación y en la presupuestación. Y ustedes encuentran esto muy detallado, a qué se refiere,
Es por esto que la cooperación internacional pues desarrolla líneas en este sentido y viene la Agenda 2030 con su ODS 5, la Agenda 2030 que es del 2015, los ODS. El ODS 5 que es el que se refiere a la igualdad de género, con el primer indicador que se empezó a medir a todos los países, es el indicador que tiene que ver con contar con un sistema de seguimiento que permita a los países hacer seguimiento, mostrar qué están haciendo a favor de la garantía de derechos de las mujeres, a favor de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres, y pues le da unas características a ese sistema, a ese instrumento, entonces que debe ser articulado a la dinámica del país, que debe ser público, de acceso público, ¿sí? Y que debe ser dentro del sistema regular. Entonces, esto le da un fuerte impulso realmente al tema de la planeación y la presupuestación con enfoque de género, ¿sí? Que se puede trabajar de muchas formas y se ha venido haciendo así. Ustedes verán ahí cómo Bolivia tiene una experiencia muy reconocida por sus desarrollos de este tema en el ámbito municipal, ¿sí? O sea, en una construcción muy de abajo hacia arriba. Colombia ha tenido más dificultades para hacer ese desarrollo desde lo local, ¿sí? Pero pues la experiencia más significativa que tenemos en toda Latinoamérica pues es la de Bolivia. Imagino que eso sí lo deben conocer. ¿Para qué planear y presupuestar con enfoque de género? O sea, ¿para qué se usa? México es un buen ejemplo de lo que han venido haciendo. ¿Sí? Este es un ejemplo de algo que hace la sociedad civil, las organizaciones de mujeres le hacen seguimiento a los recursos que se invierten en los diferentes, en la garantía de los diferentes derechos de las mujeres, en el sistema de cuidado, que es lo que vemos primero, en todo el tema de las mujeres en áreas de formación, de conocimiento muy masculinizadas, lo que se invierte en violencia contra las mujeres. Entonces, digamos que para la sociedad civil, para lograr cualificar esa participación y lograr una mayor incidencia, pues es una herramienta muy importante. México también pues hace su trabajo de visibilizar, o sea, rendición de cuentas, pero también, digamos, es un trabajo político importante el que se hace en torno a esto. Ellos también toman decisiones y hacen asociaciones. ¿Qué ha ocurrido cuando la inversión sube o baja, el año que sube o baja? ¿Cómo se refleja eso? ¿Sí? En otras áreas, en áreas ya más integrales, donde se mide bienestar, donde se mide avances del país como tal. ¿Para qué? Pues para replantear programas, para hacer ajustes, ¿sí? Y estos procesos de planeación y presupuestación, tienen como tres actores principalísimos, ¿sí? Gubernamental, tanto a nivel nacional como territorial, la sociedad civil, las mujeres organizadas y el Congreso Nacional y las corporaciones públicas territoriales, con unos actores, digamos, muy estratégicos, la academia, que allá en Bolivia ha sido muy activa, los medios de comunicación, y digamos que financieramente la cooperación internacional ha sido un actor importante en estos escenarios. Pero digamos que, por ejemplo, los medios de comunicación son un actor muy interesante, muy, digamos, que ha contribuido mucho, por ejemplo, a posicionar el tema de las violencias contra las mujeres. Ese es un tema que está en la agenda pública, las mujeres nos seguirán pegando, nos seguirán matando, pero es un tema, digamos, de censura social. Ya nadie, o sea, al que abre la boca para decir que fue un crimen pasional, no, pues ya es que los periodistas reciben capacitaciones para no decir semejante cosa, semejante bestialidad. ¿Mm? Y por supuesto el rol de la academia, que permite hacer avances, análisis más complejos, correr modelos. Entonces, yo les quería mostrar, les traía el ejemplo territorial de Colombia, qué cosas se vienen haciendo, ¿sí? Entonces, en Colombia
hay los dos grandes procesos, el de la formulación del plan de desarrollo, ¿sí? Que sea el nacional o sea el territorial, que van a 4 años y cada año se formula el presupuesto respectivo, de la respectiva vigencia. Entonces, el plan de desarrollo se fundamenta ¿en qué? Se fundamenta en el programa que el candidato o candidata ganadora han inscrito para lanzarse a las elecciones, ¿sí? Ahí es fundamental los compromisos que las mujeres puedan lograr, ¿sí? Con esos candidatos, con esas candidatas, y que en los programas queden de esos candidatos, de esas candidatas, queden compromisos explícitos que desarrollen esas agendas consolidadas de las mujeres en toda su diversidad, ¿sí? Después viene, cuando ya pasan las elecciones, ganaron, la formulación del plan de desarrollo. Ahí lo que se espera es que haya una consistencia, ¿sí? Entre, primero lo que habían dicho en el programa, pero después al interior del plan de desarrollo, no solo que se diga dentro de los principios estará el enfoque de género, sí, pero en lo programático, ¿cómo se refleja? Que no sea solo un tema de, no, entonces la oficina de la mujer diseñará la ruta de atención para las violencias, ¿sí? No, lo que esperamos es que sea transversal a lo que hace todo el mundo y que haya una comprensión clara de esa transversalidad. Es decir, que el Ministerio de Transporte entienda que lo que hace tiene todo que ver con la vida de las mujeres. Y no solo porque entonces priorizar una vía por el que se sacan productos que más cultivan las mujeres, no, también en el tema del desarrollo gremial, ¿sí? Es muy exótico, aquí en Colombia no se ve, en el gremio del transporte no hay ni una mujer. Normalmente cuando hay foto de los gremios con la cabeza del ministerio es una ministra mujer rodeada de hombres del gremio. Esto quiere decir que son gremios muy masculinizados, ¿sí? A pesar de ser gremios, por ejemplo, que mueven mucho trabajo, mucho puesto de trabajo. Entonces, digamos que sí es como repensarnos todo eso. El Ministerio de Minas y Energía, pues claro que tiene mucho que ver con eso, ¿sí? E igual su equivalente a nivel territorial. Entonces, el ideal es que después, cuando vamos a ver en la inversión que se programa para los 4 años, se reflejen también recursos importantes que permitan desarrollar eso, ¿sí? Y que se visibilice. El ideal es que en los planes de desarrollo se explique que hay eso que hablábamos del ODS 5 que dice que haya un sistema, ustedes tienen un trazador, eso que diga y que hay que usarlo, ¿sí? Y que se va a presentar un anexo presupuestario cada año diciendo cómo, qué plata hay, cómo se avanza, ¿sí? Que en ese control político, cuando se hace la aprobación en el Congreso o a nivel de consejos, pues que efectivamente se tenga elementos para hacer ese control político. Después entramos en lo anualizado, que es ya la formulación del plan de desarrollo, del presupuesto anual, con su plan operativo anual de inversiones. Entonces, uno a qué aspira en esa ejecución, ¿sí? A que haya un control social por parte de las mujeres, que las instancias de participación que tienen las diferentes instituciones, haya mujeres que estén velando por la garantía de sus derechos desde las diferentes entidades. Uno también aspira a que las mujeres puedan ser ejecutoras de recursos públicos, entonces que haya programas que les permitan organizarse y avanzar en ese sentido, que los contratos, las grandes licitaciones tengan cláusulas sociales que privilegien a las mujeres, que leyendo esa brecha de género, por ejemplo, en la participación en el mercado laboral, pues se privilegie el empleo a las mujeres en las obras, en que se garantice que haya igual cantidad de mujeres en todos los niveles. O sea, de pronto no solo entonces en la parte más baja o haciendo el aseo, no, que también haya en los niveles directivos mujeres, en los niveles medios profesionales. Y por supuesto, que haya un control político permanente de esos consejos y que llamen a ver cómo va la ejecución, qué impacto está teniendo, si se están beneficiando las mujeres de las comunidades o no. Y esto debe reflejarse en las rendiciones de cuentas, donde un mandatario local dé cuenta de forma integral de lo que está haciendo su administración a favor de las mujeres. Si quieren georreferenciar, que digan, hemos transformado la vida de las mujeres de tal
sector, de tal barrio, del área rural, ¿sí? O, por ejemplo, de las más discriminadas y es este concepto de interseccionalidad, o sea, que hay más de un factor de discriminación. El primer factor de discriminación pues es el ser mujer. De ahí para allá siguen todos los demás, étnicos, racial, étnicos, religiosos, de identidad de género. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el caso de las mujeres privadas de la libertad. O sea, son mujeres que están en una situación de discriminación altísima. Entonces, la invitación es a pensarnos, planear y presupuestar con enfoque de género implica esto, buscar opciones, buscar oportunidades en todo el ciclo a través de los diferentes actores. Sí, que acuérdense, entonces dijimos, es el gobierno local o nacional, es entonces también la sociedad civil organizada y es Congreso, Consejo, y tenemos aquí en todo, conectando todo a la academia, a los medios de comunicación. No quería dejar pasar la oportunidad de contarles un poco, y si les da curiosidad, de todo este trabajo del cuidado no remunerado que está como en la base de toda esta dificultad que se tiene tan grande para que las mujeres se integren efectivamente al desarrollo, ¿sí? Colombia tiene en su página del DANE un simulador de trabajo doméstico que le permite a uno entrar individualmente y ver qué tanto trabajo doméstico hace a la semana. Y pues es entretenido hacerlo, por ejemplo, un hombre y una mujer, hacerlo los dos y comparar sus tiempos para ver que esto, digamos que esto sí tiene unas implicaciones muy fuertes en la vida de las mujeres. Aquí, a pesar de todo lo que de estas mediciones, de que ustedes entran y encuentran esto, encuentran unos documentos interesantes, a pesar de eso, hace 15 días hubo un programa con toda la gente, digamos, que está en los niveles más altos de todo lo que tiene que ver con lo económico y con la empleabilidad, ¿sí? Y nadie abordó el tema del trabajo de cuidado, nadie abordó el tema. Entonces, en tanto no se visibilice, no se incorpore realmente, yo reviso y leo todo el tiempo proyectos de inversión nacionales y territoriales. No he encontrado el primer proyecto que dentro de su diagnóstico mencione el tema de esa encuesta tan costosa que es la encuesta nacional de uso del tiempo. Entonces, los invito a que entren, a que conozcan un poco de esto y pues muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho de mi tiempo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy interesante el tema que nos acabas de mostrar. A continuación tenemos algunas preguntas de los participantes. Pilar nos va a hacer el favor de presentarlas. Bien, ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos completado casi a tiempo. Bien, tenemos aquí una pregunta inicial hecha por Pablo Jauregui, la primera que voy a mencionar, que dice: ¿cuál debería ser el efecto gubernamental o social para que exista la igualdad dentro del ámbito económico con relación a potenciar la contratación igualitaria y desactivar la clasificación laboral de género? Muy interesante la pregunta. Ahí se han desarrollado muchas estrategias, digamos que hay desde la cosa normativa, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos una ley que prohíbe, ¿sí? Que prohíbe la discriminación laboral de las mujeres, ¿sí? En lo formal. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que cosas como la licencia de maternidad exclusiva para las mujeres es un factor de rechazo laboral de las mujeres, ¿sí? ¿Qué ocurre con el tema de las cláusulas sociales? Es un tema en el que en este momento, por ejemplo, en Colombia apenas si se está empezando a trabajar con un abordaje integral de gobierno nacional. O sea, aquí hay un ente encargado de todas las compras y la contratación pública y donde se visibiliza, están empezando a trabajar en un manual que incorpore el enfoque de género. Pero para la persona que está interesada en el tema, la OIT sacó un informe a finales del año pasado
donde expone ampliamente varias experiencias, el diagnóstico y varias experiencias de diferentes respuestas. Si ustedes saben, en Argentina el año pasado con bombos y platillos se celebró el tema de que se aprobó la ley de igualdad en el tiempo de licencia de maternidad y paternidad para que eso deje de ser un factor de discriminación contra las mujeres. Entonces, son muchos los frentes para abordar este tema y es en este escenario de pandemia y en el escenario de pospandemia y en el escenario de crisis económica, es un tema absolutamente crucial para que se tenga en cuenta en todas las medidas que se tomen de reactivación económica. Todos sabemos que los sectores más golpeados por esta situación de confinamiento son los sectores económicos en los que la mayoría somos mujeres. Y fuera de eso, en el sector más activo, más expuesto a la pandemia, que más se están enfermando, también somos mayoría. ¿Por qué? Y en la línea, en la primera línea, que es en la que cuida a las personas, las enfermeras, las terapistas. Entonces, es una excelente pregunta y el abordaje tiene que ser múltiple y esta coyuntura que estamos viviendo, que no sabemos qué tan larga vaya a ser, es un excelente momento para pensar eso. Y el aporte que se puede hacer desde la academia es grande. Ok, muchas gracias. Tengo una segunda pregunta, también en el marco global de la presentación, y dice, respecto al nivel administrativo, ¿en qué se han centrado los análisis de presupuestos del Estado? ¿Cuál es el enfoque principal del presupuesto? Bueno, digamos que el proceso de la planeación y la presupuestación con enfoque de género ha tenido como varios momentos en la historia. Primero era un tema muy de hacer análisis y como de denunciar, ¿no? Para sensibilizar, para mostrar que mire, la inversión es menor para las mujeres, no aparecen las mujeres por ninguna parte y se fue evolucionando hacia esto que les decía. Bueno, en el ciclo de la planeación y la presupuestación, ¿cómo hacer incidencia para que se incorpore el enfoque de género? Muy centrado en el tema de la inversión de recursos, ¿sí? O sea, muy centrado en esa parte del gasto de inversión. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ya, digamos, en España? Se empezó a hacer hace más tiempo sobre el tema de los ingresos gubernamentales, básicamente sobre el sistema tributario. Ellos tenían una tributación familiar que era altamente, digamos, negativa para las mujeres. Pero en Colombia, por ejemplo, hay un estudio de la Dirección de Impuestos Nacionales que desde la perspectiva de la declaración de renta que hacemos las personas naturales al clasificarlas por sector de la economía, ¿sí? También muestra cómo las mujeres tenemos menos ingresos y tenemos menor participación en los sectores de la economía que tienen los aportes más altos. ¿Sí? Entonces, digamos que, y bueno, por ejemplo, Colombia empezó este año no, ya sacó su primer informe de eso, a medir también no solo el gasto de inversión, porque en Colombia por una parte se mide y se acompaña la inversión y por otra parte se mide el gasto de funcionamiento. Empezó también a medir el gasto de funcionamiento que se hace en el tema de género. Entonces, digamos que y la propuesta por eso que se viene desarrollando es un abordaje integral a nivel institucional desde los procesos misionales y no misionales. O sea, para que no sea solo en esa parte de la inversión, en esa parte de lo que, sino también en todos estos procesos de soporte administrativo, lo que tiene que ver con manejo de talento humano, lo que tiene que ver con el manejo de las comunicaciones internas y externas. Todo esto nos suma a romper esos paradigmas de género que nos tienen a las mujeres digamos, en esta situación de aletargamiento y de escaso reconocimiento en la sociedad. Espero haber respondido.
No Gracias. escucho. Gracias, Patricia. No, ya. Sí, veo que tenemos más preguntas, pero estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces, intentemos dar primero espacio a Natasha para que nos presente su tema sobre economía del cuidado y la salud. Y en función del tiempo retomamos aquellas preguntas que hayan quedado pendientes contigo, Patricia. Natasha, adelante. Buenas noches. Gracias, Paola. Gracias, María del Pilar. Gracias a la UPB por la invitación. Voy a compartir en pantalla mi presentación. A ver un ratito. A ver si la ven. Sí, sí. Ya. Listo. Bueno. Voy a hablar Pones sobre en economía. pantalla completa, Natasha, creo que nos ayudaría. ¿No está en pantalla completa? Un ratito. No, todavía no. Ahora. A ver, perdón. Sí, creo que sí. ¿Sí? Un intento más. A ver. ¿Ahí? Perfecto. Gracias, Natasha. Tratemos de tener unos 20, 25 minutos, por favor, con algún margen, para luego dar paso a las preguntas. Gracias. Sí. Bueno, voy a hacerlo un poco más rápido. Entonces, lo que voy a exponer a continuación es poner sobre la mesa tres aspectos. Primero voy a hablar sobre algunos elementos de la economía del cuidado frente al COVID. Segundo, voy a presentar los resultados de un estudio regional sobre el cuidado de la salud de la mujer en comunidades indígenas y rurales de Centroamérica. Y finalmente abordaré algunas reflexiones. Bueno, en las circunstancias actuales de COVID-19 y cuarentena, el mercado laboral atraviesa por muchos cambios. Patricia ya lo ha mencionado, y depende de muchos factores asociados no solamente a la misma estructura del mercado, sino también a la estructura de las familias, es decir, si estas familias son monoparentales, biparentales, familias extendidas, etcétera. Y también depende de la carga de dependencia familiar de cada familia. En Bolivia, actualmente, de cada 10 personas en edad de trabajar, hay aproximadamente 9 personas en edades inactivas, es decir, que son dependientes, ¿no? Aquí recobra especial importancia el estudio de la economía del cuidado, que puede definirse como el análisis del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda y los cuidados a otras personas del hogar o de la comunidad, y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerada. Si bien aún no conocemos cuál es exactamente el impacto de la epidemia en los hogares aquí en Bolivia, podemos hacer referencia a dos tipos de estudio que analizan el tiempo del cuidado, por un lado, y los que analizan la protección social de las familias con base al cuidado. El primer enfoque está más asociado a la distribución de tareas medidas en el tiempo al interior de los hogares y a los roles de género. Un estudio reciente realizado por Oxfam en el 2019 estimó que las mujeres realizan el 76% del trabajo no remunerado y del cuidado del hogar. Trabajan en realidad 3 horas en promedio más que los hombres en actividades no remuneradas, incluyendo el cuidado de la salud o el cuidado de la salud de uno de sus miembros o varios de sus miembros. Hay otro estudio interesante, el que se ha realizado en Bogotá, que se ha estimado que el 80% de las mujeres durante la cuarentena vivieron un aumento en la carga de las labores domésticas, entre 2 o 3 horas adicionales al trabajo que ya realizaban, ¿no? No contamos con esta información para Bolivia, sería interesante tener una estadística al respecto. Básicamente, la crisis económica actual, se ha mencionado en la anterior presentación, de pérdida de muchos empleos, de muchos puestos de trabajo, el cierre de escuelas,
significa un golpe duro para las familias de bajos ingresos. Están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero también significa que se refuerzan los roles de género y se alimentan, se retroalimentan estas relaciones de desigualdad. En este escenario, las mujeres juegan un rol primordial. No solamente están en primera línea de atención a la salud, en enfermería, en limpieza, constituyen básicamente el 70% del personal sanitario, también están en primera línea en el cuidado de la salud al interior de los hogares. Pero la epidemia en sí no escoge entre hombres y mujeres. En este contexto es importante preguntarnos qué pasa si la mamá, la mujer responsable de la casa se enferma, si la enfermera se enferma, quién la cuida, quién se hace responsable de su salud. Si bien no contamos con estudios específicos frente al COVID, porque es algo que está presente actualmente, el ejemplo más ilustrativo es el cuidado de la salud durante el embarazo de la mujer. ¿Y quién apoya y cuida a la mujer durante su embarazo, parto y posparto? Y esto es lo que voy a presentar a continuación, los resultados de un estudio del cuidado de la mujer durante el embarazo, un estudio comparativo regional en comunidades indígenas en Centroamérica sobre la demanda de atención en salud materna. Voy a pasar entonces a la lámina. Okay. Este estudio se realizó en 5 comunidades, en Chiapas, México, Guatemala, en 5 países, en más de 15 comunidades, en Chiapas, México, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. Todas las comunidades estudiadas estaban en zonas de pobreza con similares indicadores y tenían acceso a atención de primer nivel de salud. Se hicieron 1.250 entrevistas a mujeres madres, a sus parejas, a los hombres, concubinos, a las parteras, a personal de salud, y se enfocó el estudio en la atención del primer parto y la atención del último parto de cada una de estas mujeres entrevistadas. Lo que en los hechos pasaba, este estudio, digamos, trató de encontrar una respuesta frente a grandes inversiones que se habían hecho en el sector de salud para mejorar, digamos, las condiciones, bajar los indicadores de mortalidad materna. Sin embargo, los resultados no fueron óptimos porque no se utilizaban estos servicios de salud. La utilización era muy limitada. Se evidenció que las mujeres seguían prefiriendo el parto en la casa que el parto institucional. Entonces había que comprender la demanda de salud y entender por qué en algunas comunidades las familias preferían tener el parto en casa que el parto institucional. Voy a pasar la lámina. Ok. Bueno, las entrevistas se centraron básicamente en identificar a todos los actores a través de las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes la acompañaron en los controles prenatales? ¿Quién la cuidó en el posparto? ¿Quién le cocinó? ¿Quién le lavó la ropa? ¿Quién de estos actores influyó o tomó la decisión de tener su parto en la casa o en el centro de salud? Y si hubiera tenido una emergencia obstétrica, ¿quién hubiera decidido qué hacer? Voy a pasar a las conclusiones. La conclusión número 1 es que el cuidado del embarazo, parto y posparto se asigna a otra mujer de la familia o de la comunidad, cocinar, lavar ropa, tareas domésticas, etc. La segunda conclusión es que en la mayoría de los casos la mujer tiene muy poca margen de decisión respecto a la salud, a su salud. Se toman las decisiones en el ámbito familiar y la posición de la mujer es muy limitada respecto al control de su salud. En la mayoría de los casos, el hombre o el concubino, el esposo, asesorado muchas veces por su madre, la suegra o por la partera, es el que toma las decisiones respecto a la salud de la mujer embarazada en todo el proceso, siendo que el hombre, digamos que es el que estaba menos informado porque en pocos casos acompañaba, no siempre acompañaba a los controles prenatales. Aquí voy a leer un testimonio de una partera que dice: había un bebé que primero venía en los pies, como yo la examiné, me di cuenta que venía parado y se lo dije y ella me dijo: sí, pero no me lleves al hospital porque
esposo es bravo, él no quiere que yo vaya, él quiere que me alivie en la casa. Pero hay muchas variantes dependiendo de las características de las familias en cuanto a las decisiones. La segunda conclusión es respecto al tamaño de las familias. Las familias grandes, la mayor inclinación, las decisiones, digamos, que se tomaban dentro de las familias grandes era por tener el parto en la casa. Y el hombre, la pareja, era el principal tomador de decisión, especialmente en emergencia obstétrica, con un involucramiento de la suegra y de la madre. En las familias pequeñas, madres solteras, adolescentes, había una mayor influencia de los promotores de salud. Asistían más a los centros de salud, pero en los casos en que no ocurría eso, en que no el promotor de salud no accedía a esta familia pequeña, a esta madre soltera, se daba un parto en casa con consecuencias irremediables. La tercera conclusión es el lugar de residencia. La decisión de atención a salud estaba sujeta también al espacio físico de convivencia de la pareja. Si en la unión de la pareja ellos decidían vivir en la familia del hombre, existía una mayor influencia de esta familia en las decisiones sobre qué parter escoger, si ir al control prenatal, a dónde acudir en la emergencia, etc. Básicamente, el lugar de residencia de la familia en el primer parto tenía diferencias importantes en los hogares patrilocales, que esto es cuando en la unión de la pareja, la pareja se va a vivir a la casa del hombre. En estos hogares, la decisión sobre la salud de la mujer, sobre qué parter escoger, sobre si ir o no a los controles prenatales, estaba en manos del hombre. La suegra y la madre, como dije, influían, pero estaban en manos del hombre. En los hogares matrilocales, había aún más influencia de la madre. Los hogares matrilocales son aquellos que, en la unión de la pareja, ellos van a vivir a la casa de la mujer, ¿no? En estos casos no había tanta influencia del hombre, la mujer tenía más autonomía de decidir en conjunto con su madre o con su suegra. Aquí voy a... hasta aquí. Bueno, aquí voy a leer otro testimonio. Dice, las familias deciden que el parto sea en casa, lo deciden entre ellos, pero a veces la señora quiere ir al centro de salud, pero el esposo o la suegra no la dejan ir. Las suegras también comparan su propia experiencia con las mujeres de ahora y piensan que no son fuertes para tener a sus hijos en la casa. En los casos de hogares neolocales, cuando en la unión de la pareja viven separados de las familias extendidas, las decisiones se toman conjuntamente. El hombre apoya más a la mujer embarazada. Muchas de estas mujeres, la mayoría no hablan castellano, hablan su idioma nativo, y los hombres acompañan a la mujer a todos sus controles prenatales en calidad de traductores. Muchos decían que desconfiaban del médico y que debían defender a su pareja de la información o de estar ahí presentes. El hombre en estos casos también sentía mucha angustia y preocupación sobre cómo financiar el parto institucional de su pareja. Y el hombre siempre era el actor central en situaciones de emergencia obstétrica. Es el que sí decidía qué hacer en estos casos. La cuarta conclusión es respecto a la violencia. Este estudio no estaba orientado a estudiar la violencia de género, pero en las motivaciones y en las razones por las cuales las mujeres no asistían al centro de salud a tener atención de salud, aparecieron respuestas muy conmovedoras e importantes respecto a este tema. Al menos 2 de cada 10 mujeres habían sido víctimas de violencia de su pareja durante el embarazo, situación que incidió en la salud de la madre, del bebé, inclusive la muerte del bebé, varios mortinatos asociados a la violencia durante el embarazo. En el conjunto de entrevistas, el 48.7% declaró que para ir a un control prenatal debía pedir permiso, por lo general a su pareja y en algunos casos a su suegra, ¿no? En ningún caso encontramos violencia en hogares matrilocales. Es la comunidad mayagna en Nicaragua,
era la única comunidad en que no expresaron casos de violencia. En los casos donde el hombre era mayor que la mujer, básicamente podría decir que era una niña, por lo menos en 20 años de diferencia entre uno y el otro, normalmente segundas uniones, había presencia de violencia en todos los casos. Básicamente se trata de matrimonios infantiles, niñas menores de 15 años con parejas mayores de 40 años. En todos los casos no fueron a sus controles prenatales, en todos los casos dieron a luz a niños de bajo peso. Este es otro testimonio. Mi primer embarazo tenía 14 años, yo estaba con el papá de mis hijos, él se opuso que yo saliera de la casa, él no quiso que me sacaran al hospital, me tenían con parteras en la casa, yo me dejaba manipular por él y él era muy celoso. Cuando a mí me llevaron al hospital, yo ya iba con fiebre y dice el doctor que la fiebre que me dio a mí mató al niño. Mujer de Zaragoza, Morcurgo. Bueno, no voy a leer otros testimonios, pero bueno, son más de 1000 entrevistas que se han hecho, pero voy a ir directamente a las reflexiones sobre los temas que he abordado. La primera reflexión que quiero hacer es sobre la violencia. El cuidado de la salud no solamente recae en las mujeres, también atraviesa relaciones asimétricas de poder y de violencia. La violencia doméstica, si bien es considerada un problema de salud, pero el acceso a la salud también se ve limitado por la violencia y el cuidado de la salud, ¿no? En Bolivia, lo que está pasando actualmente es que 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas solamente durante la cuarentena. El número de denuncias por violencia se triplicó en estos meses. Eso también indica que fueron limitadas en su acceso a los servicios de salud. O sea, no solamente el hecho de la violencia, sino también todas las limitaciones que están alrededor. Es decir, en esta época de pandemia, no solamente está el riesgo de la enfermedad, también está el riesgo de no tener atención a la salud, ¿no? De las 2.935 denuncias de delitos que se han dado a nivel nacional durante la cuarentena, el 81% de los casos corresponden al delito de violencia familiar o doméstica. En general, en las estadísticas que se dan de COVID, se registran más hombres que mujeres por COVID. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Existen razones biológicas de cuidado de la higiene? ¿O bien están las mujeres invisibilizadas porque no acceden a la atención de salud? Dejo esta pregunta abierta como una reflexión. La segunda reflexión es sobre el espacio físico de convivencia. Aquí en Bolivia, aymaras y quechuas han sido tradicionalmente patrilineales y patrilocales. Las tierras de propiedad familiar pasan bajo la posesión de nuevas familias mediante la sucesión hereditaria por línea patrilocal, en la lógica que se quiere evitar la excesiva parcelación en cada reemplazo generacional. A pesar de que la ley 348 define la violencia patrimonial, está dentro del artículo 7, en los hechos la práctica de la herencia, de que solamente el hombre hereda la tierra, sigue estando vigente. Y antes del 2000 era totalmente aceptado y universal que los hombres hereden la tierra o la casa y las mujeres los animales o ciertos objetos. Esta tradición es extrapolada del ámbito rural al ámbito urbano, ¿no? Entonces, seguimos compartiendo, haciendo estas prácticas y que refuerzan esta situación de violencia. La cuarentena obliga a las parejas a permanecer juntas en el mismo espacio físico. Contamos con un sistema de protección legal. Sí, la ley 348 tiene un reglamento, tenemos cierta institucionalidad que busca prevenir y proteger a las víctimas desde el punto de vista legal. Sin embargo, como economistas, hay que preguntarnos qué hacemos desde el punto de vista económico. En un sentido práctico, lo que necesita una mujer para cuidar de su salud y de su vida es permanecer en un espacio seguro, ¿no? Esto va más allá del ámbito legal, más allá de los espacios de acogida temporales. Y dejo esta pregunta. ¿Podemos contar con una política de acceso a la vivienda orientada a estos casos? ¿Podemos contar con bonos económicos para paliar la dependencia económica? ¿Podemos contar con empresas que contengan programas de responsabilidad social empresarial?
¿Puede la banca privada jugar un papel más proactivo y facilitar créditos de vivienda? Dejo esas preguntas. La tercera reflexión que quiero hacer es respecto a la investigación en estos temas. Como ya lo he mencionado al principio de esta presentación, los estudios que han analizado el uso del tiempo al interior de las familias han permitido visibilizar situaciones injustas y de explotación laboral no remuneradas, pero estos estudios básicamente son de carácter urbano, ¿no? Sabemos que muchas de estas desigualdades, que al interior de Bolivia existe una gran desigualdad urbano-rural, pero las desigualdades de género se reproducen con más fuerza también dentro de estas desigualdades. Entonces, hay otros estudios que analizan las diferencias de género, que lo hacen desde el punto de vista estadístico con las encuestas y censos, y están centrados básicamente en el análisis de variables dicotómicas, analizando las diferencias entre sexo, ¿no? Diferencias en la educación, diferencias en la salud, diferencias en el empleo, etc. Esto incluye, por ejemplo, las evaluaciones como los objetivos sostenibles del milenio, informes nacionales, están, digamos, en línea con ese tipo de metodologías, ¿no? Sin embargo, el análisis de género es un análisis relacional. Esto quiere decir que no es suficiente una desagregación por sexo. Otros métodos como el análisis de redes sociales, la teoría de gráficos, teoría matricial, etcétera, pueden aproximarnos mejor cuando utilizamos metodologías cuantitativas. Por último, quiero hacer una reflexión sobre la investigación en salud. Mucha de la investigación en salud que afecta a ambos sexos está basada en la investigación realizada solamente a hombres y extrapolada a mujeres. Es recién desde los años 90 que se conoce la importancia de incluir a las mujeres y prestar atención a la posibilidad de que pueda haber diferencias de sexo y género, ¿no? Muchos problemas de salud que afectan desproporcionadamente a las mujeres no han tenido fondos de investigación ni interés por la comunidad investigadora. Estas son, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, los trastornos ginecológicos, las condiciones de dolor crónico, fibromialgia. No han sido una prioridad para la investigación, porque la comunidad biomédica ha asumido que estos son problemas psicológicos que están en la cabeza de las mujeres, etc., ¿no? Entonces, hay un sesgo del conocimiento médico. No solamente hay un problema de acceso a la salud por las restricciones y por todo lo que he mencionado, pero hay un sesgo también en el conocimiento médico. Aunque obviamente perjudica especialmente a las mujeres, esto perjudica a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natasha. Realmente muy interesante tu presentación. En este momento hay algunas de las preguntas que quedaron pendientes de la presentación de Patricia que las está respondiendo a través de Question and Answers, y quedamos atentos a cualquier consulta a la ponencia de Natasha al respecto. Bueno, en este tema de economía del cuidado, claramente tu trabajo se refiere a países que no incluyen Bolivia, pero querríamos saber un poco cuál sería tu perspectiva respecto a lo que está pasando en Bolivia en estos términos. Nosotros contamos en Bolivia con una encuesta de uso del tiempo realizada recientemente, el 2017, por el INE. Entonces, no sé si nos podrías comentar si has tenido la oportunidad de ver estos aspectos y tal vez hacer algún tipo de comparación con este estudio que existe, que acabas de presentarnos. Sí, claro. Bueno, hay las encuestas del INE, hay la encuesta del 2010, la del 2017. Básicamente, lo que muestran es esta diferencia, digamos, en el tiempo de trabajo no remunerado. Por supuesto que visibilizan una situación de injusticia, ¿no? Que en promedio, básicamente, y coincide con la encuesta para Bolivia que hizo Oxfam el año pasado, que se ha publicado en 2019, que definitivamente las mujeres
trabajan mucho más bueno, yo daba ahí unas estadísticas, más de 3 horas que los hombres en el trabajo del cuidado doméstico. También hay otros datos importantes en relación a la educación. Por ejemplo, 3 de cada 10 mujeres dejan de estudiar para dedicarse a tareas del cuidado doméstico. Y básicamente lo que sorprende es que también desde las niñas dejan de estudiar también para dedicarse al trabajo doméstico, ¿no? Ahora, si bien yo he tratado el último punto sobre la investigación porque es necesario investigar más en Bolivia. Nosotros es necesario asignar más fondos para esto, ¿no? Hay otros países que inmediatamente, bueno, se presentó anteriormente el caso de Colombia, tienen mucho más sistematizado el tema de, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Esto permite tener un monitoreo entre el trabajo no remunerado y remunerado. En Bolivia, el INE ha hecho esta encuesta, pero ¿cuánto se ha investigado de esta encuesta? ¿No? Es una pregunta. Entonces, es necesario. Y bueno, y lo otro es que Latinoamérica, si bien es diversa, en cuanto a las comunidades indígenas rurales, tienen muchas similitudes históricas en cuanto a prácticas, en cuanto a creencias y en cuanto a exclusión y pobreza, ¿no? Entonces, me hubiera gustado poderles presentar un estudio de este tipo para Bolivia, pero creo que en estas comunidades indígenas rurales de Centroamérica puede ilustrar muy bien lo que estaría también pasando en Bolivia por las mismas prácticas de hogares patrilocales, ¿no? Pau, estás sin micrófono. Te decía, gracias Natasha, creo que quedo muy satisfecha con tu respuesta. Creo que tenemos más preguntas. A ver, sí, tenemos Natasha aquí una pregunta por parte de Vanessa Mejía que nos dice, ¿el hecho de que la mujer no tiene un poder de decisión de su salud podría tener que ver con un alto número de casos de cáncer de cuello uterino? ¿Esto debido a la falta de asistencia a controles ginecológicos? Yo diría más que todo, justamente ese es uno de los temas que la comunidad investigadora, las mujeres investigadoras que recién han ingresado al mercado de trabajo, están reclamando, ¿no? La necesidad de hacer más investigación en cáncer uterino. ¿Por qué es una enfermedad tan común y se conoce tan poco, ¿no? Respecto a otras enfermedades, ¿no? Sin duda, lo que he presentado quizás es un escenario bastante terrible. No vamos a decir que siempre no hay acceso a la salud, que las mujeres estamos muy limitadas, ¿no? Estamos hablando de estos casos particulares que existen, que estadísticamente son 2 de cada 10, 3 de cada 10, en que al interior de la casa, cuando se produce violencia, esta violencia también afecta a la salud de las mujeres porque limita el acceso a la salud, ¿no? No he querido decir que es general a todas las mujeres, pero es muy importante esta pregunta en relación al tema de investigación, que no solamente está estas mujeres que sufren violencia y que no acceden a la salud, también está el tema del acceso a la medicina, a la tecnología, porque no se ha hecho suficiente investigación en salud. Ok, muchas gracias Natasha. Tenemos una segunda pregunta de Mateo Jiménez donde nos dice, ¿el hecho de que las mujeres se ocupen más en la economía del cuidado afecta negativamente su participación laboral o en la sociedad? Sí, o sea, digamos, en las estadísticas que se muestran el ciclo de vida de las mujeres,
prácticamente entre los 20 y los 40 años, en las edades reproductivas de la mujer, las mujeres salen del mercado laboral, ¿no? Y salen del mercado laboral, lo cual les limita tener un ingreso, tener una autonomía económica. Quizás muchas lo hacen por elección, por preferencias. La maternidad también es un derecho, ¿no? Pero quizás el mercado debería ofrecer mejores oportunidades, ¿no? ¿Por qué no decir tiempos de trabajos de medio tiempo, trabajos con mayor flexibilidad? Yo considero que en Bolivia somos somos un país donde la explotación laboral es una de las más altas. Estaba viendo estadísticas, la gente trabaja en promedio 50 horas a la semana, ¿no? Como una mujer que está empleada en un trabajo full time, en el sector público, por ejemplo, o en una empresa privada que entra a las 8 y sale a las 10 de la noche, puede trabajar bien sabiendo que sus hijos están en la casa, ¿no? Entonces, es una situación que no solamente afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad. Eso es lo que hay que entender, que es un problema social. La sociedad en su conjunto debería permitir este derecho a la maternidad y debería permitir este derecho a trabajo y a realizarse profesionalmente. Yo creo que sí se puede, hay sociedades que lo han logrado y nosotros deberíamos apuntar a eso, ¿no? Ok, muchas gracias, Natasha. Creo que, perdón, tengo aquí una última pregunta, Paola, creo que alcanzamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, Dice, perfecto. se ha visto que los feminicidios se han incrementado durante la pandemia. ¿Qué sabemos de la violencia infantil y del efecto de la educación desde la casa? Ya. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando se da un feminicidio, no es que es una acción, digamos, casual, como cuando se da un homicidio en la calle y que una persona quiere asaltar a otra y de pronto ocurre algo, o un accidente de tránsito, cualquier cosa que es un hecho, digamos, que pasó. El feminicidio es un proceso largo. O sea, antes de que esa mujer haya muerto, esa mujer ha sufrido violencia psicológica, ha sufrido violencia física, ha sufrido violencia sexual, su salida ha estado limitada, o sea, ha sido una vida de torturas permanentes diarias, ¿no? En el cual posiblemente hay niños, ¿no? Actualmente se está trabajando, sé que hay una agenda para trabajar el tema de los niños huérfanos que quedan por el feminicidio de la mamá, ¿no? Hay un trabajo que se está empezando a hacer, a reconocer, a dar acogida a estos niños, a preocuparnos por estos niños después de que la mamá ha fallecido, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer punto. El otro tema respecto al hecho de que los colegios están cerrados, eso sobrecarga tremendamente a las mamás, el hecho de estar de profesoras. Las mujeres profesionales, por ejemplo, ya ha salido un comunicado en varios países, se ven totalmente afectadas en el tiempo de su trabajo profesional y en relación a la demanda que le implica tener que ocuparse de los niños que normalmente están en el colegio. Y ni qué decir de los niños que sus madres tienen bajos niveles educativos y no pueden estar a la altura, digamos, ¿no? O apoyar en este sentido a los niños. Bueno, esa es otra problemática, no me voy a extender, pero es una cuestión que también nos debería preocupar a todos. Ok, muchas gracias, Natasha. Creo que esta es nuestra ronda completa de preguntas, Pau. Sí, creo que sí. Bueno, hay algunas preguntas que están terminando de ser atendidas por Patricia y estamos con el tiempo ya casi justo. Simplemente agradecerles profundamente, Patricia, Natasha, por compartir sus conocimientos con este grupo de tanto alumnos, profesores y otros invitados vinculados a la Universidad Privada Boliviana de La Paz. Estamos muy, muy contentas de haberlas tenido como panelistas. Esperemos que esta oportunidad se repita y
tengamos más luces sobre estos temas que son importantes para nosotras como mujeres y también para el resto de la sociedad, porque somos parte de un pilar importante de la familia, ¿no? Entonces, les agradezco profundamente, igualmente a nuestros invitados, y comentarles que el mes de julio vamos a acatar el descanso académico de la universidad y retomamos con nuestros seminarios web de la carrera de Economía junto a la Jefatura de Estudios Fundamentales en agosto. Bien, muchas gracias a todos. Patricia, Natasha, gracias. Muchas No, gracias. con gusto, buena noche. A ustedes. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Excelente.